Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2024, en el cual estamos estudiando el Evangelio según Marcos, cuyo subtítulo en el libro auxiliar es El reino de los cielos se ha acercado. Y esta semana estamos en la lección número 4, que se titula simplemente Parábolas. Y este día jueves 25 de julio. El título es La parábola del crecimiento de la semilla. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar estudiando la palabra de Dios, los voy a invitar que ahí donde se encuentren, inclinemos reverentemente el rostro todos y tengamos una oración. Les invito a orar conmigo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponden. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más abrir tu palabra para estudiar las maravillosas verdades que nos has dejado en ella, Señor, y que lo más importante es que podamos aplicar en nuestra vida y aplicarla también en la vida de la iglesia, Señor. Ya que la iglesia somos todos nosotros y nos has encomendado una misión, y estas parábolas básicamente se refieren a esa misión. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que perdone nuestros pecados. Todo esto te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la parábola del crecimiento de la semilla, hermanos, y como estamos en Marcos y esta semana estábamos en el capítulo 4 y hoy estamos hacia el final con las últimas dos parábolas que son las más cortitas, y curiosamente una de estas parábolas únicamente se encuentra en el Evangelio de Marcos, que es precisamente esta que vamos a leer de primero, el Marcos 4 del 26 al 29. Marcos 4 del 26 al 29 leo en la versión Reina Valera del 60 y se titula precisamente igual que este día, Parábola del crecimiento de la semilla. Versículo 26, Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bien. Vamos primero a esta parábola tan cortita, hermano, pero tan llena de significado. Por favor, notemos, y seguramente todos los hermanos que han estado teniendo los repasos de cada día en esta semana, han hecho énfasis en que Jesús utilizó parábolas para enseñar que ocupaban algo que era muy común en su época, y era la agricultura. Y es porque el pueblo de Israel en esta época de Jesús y casi siempre a lo largo de toda su historia había sido un pueblo agrario, dedicado a la agricultura y a la ganadería. Y hasta que ya se habían asentado en sus ciudades y estaban ya los reinados establecidos, y ahora en época de Jesús, pues realmente dependían de Roma. Eran una provincia romana y estaban bajo la autoridad de los romanos. Cualquiera podría decir el yugo de los romanos, pero seguían siendo un pueblo en esencia agrícola. Y cualquier judío, cualquier israelita de esa época que hubiera leído estas palabras, que hubiera escuchado estas parábolas, se hubiera identificado con ellas 100%, porque ese era, digamos, el modus vivendi, la forma de vida de los israelitas en esta época. Y realmente por eso Jesús les habló en parábolas que enfatizaban la agricultura, porque era algo que ellos podían conocer perfectamente, que ellos conocían y que con lo cual podían relacionarse. Y acá en esta parábola precisamente muestra, digamos, el desarrollo de una cosecha. Y trayéndolo ya a la realidad, lo que Jesús quería enseñar, lo que Jesús quería aplicar, es que
esto también es el funcionamiento de la iglesia. Dios nos ha dado una misión y realmente la semilla es la palabra de Dios y nos toca sembrarla a nosotros. El sembrador es quien siembra la semilla, a nosotros como miembros de iglesia. Y esto, hermanos, no es solo función del pastor, de los dirigentes de la iglesia, digámoslo, todos los pastores, las asociaciones, las uniones, las divisiones y la conferencia general. No es función de la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. Y entonces a nosotros nos toca sembrar la semilla, pero aquí viene algo muy importante. Eh, y es la frase que está en el versículo 27, dice, y crece sin que él sepa cómo, sin que el sembrador sepa cómo. Y realmente este crecimiento es función de Dios a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace germinar, crecer, y ahí lleva las etapas en el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y llega el tiempo de la cosecha, hermanos. Entonces, la siembra es un proceso, hermanos. No es que nosotros sembramos la palabra y ya venga, lo vamos a bautizar. Es un proceso que lleva tiempo. Y darle a alguien la fe de Jesús realmente está muy bien, porque esa es la semilla que estamos sembrando. Pero en cuanto termina, que vaya, ya está listo para bautizarse, realmente el aprendizaje de la palabra de Dios es un proceso como el crecimiento de las plantas. Lleva un proceso y es el Espíritu Santo el que guía todo ese proceso y el que da el crecimiento, hermanos. No somos nosotros. Nosotros somos los sembradores. Y sí tenemos que cuidar de la planta, cuidar de la cosecha, regarla, quitar las malezas, encargarnos de las pestes que le puedan llegar, gusanos, plagas, o sea, cuidar. Ese es nuestro cometido, cuidar que el crecimiento se dé, pero nosotros no sabemos cómo, y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Esto me recuerda la siega final en Apocalipsis, hermanos, cuando uno de los ángeles le dice al que tiene la hoz en la mano, que mete la hoz y ciega porque la hora de la siega ha llegado y se ciega el buen grano, que es los salvados, y luego es la hora de la vendimia, que son las uvas, que son los perdidos. Son dos ciegas, hermanos, dos resurrecciones, la resurrección para vida, que ya estuvimos estudiando el trimestre pasado, y la resurrección para condenación, pero es la ciega final. Y todos nosotros habremos hecho nuestra parte como sembradores, así que debemos salir y sembrar. Y nosotros no sabemos cómo crece. Eso es función del Espíritu Santo. Ahora vamos a la segunda parábola de la semilla de mostaza, que es de los versículos 30 al 32. También muy cortita, dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Versículo 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, hermanos, acá estamos viendo nuevamente otra lección para la iglesia. ¿Ustedes saben cómo comenzó la iglesia primitiva? Eran 120 personas que estaban en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo. Y realmente ese era el remanente que había quedado, pero estaban unánimes, juntos, orando, estaban unidos, hermanos, y estaban orando por el derramamiento precisamente del Espíritu Santo. En el cielo Jesús estaba siendo entronizado, acá se estaba derramando el Espíritu Santo, que le dio un poder. La iglesia comenzó pequeña, hermanos, pero el poder que le dio el Espíritu Santo y que ellos estaban listos para recibir, hermanos, fue extraordinario. Que se bautizaran un día 3.000 personas y en otro día 5.000, son resultados que ni aún en nuestra época estamos viendo. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha vuelto una iglesia de espectadores. Ha perdido su función de crear discípulos
La iglesia realmente todos deberíamos ser discípulos y un discípulo es una persona, es un creyente que se reproduce, ayuda a que otros conozcan el evangelio y es donde comienza nuestra función como sembradores. Debemos de cambiar de ser simples espectadores a llegar a que nos entretengan los días de culto, a ser discípulos y reproducirnos como lo hizo la iglesia primitiva. Y fue una reproducción extraordinaria en términos matemáticos, se dice exponencial, porque fue una curva que creció extraordinariamente, hermanos, pero era el poder del Espíritu Santo. Y volverá a ser, también lo estudiamos el trimestre pasado, que tiene que venir la lluvia tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros días, pero debemos estar listos y debemos estar listos y debemos estar pidiendo el Espíritu Santo cada día. Y contribuir, hermanos, cada uno de nosotros que somos la iglesia, individualmente contribuimos a que haya unidad en la iglesia. Así que los invito a que usted sea, como dice la oración una oración muy famosa, que dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siempre yo amor, donde haya injuria, perdón. Esa es la actitud que debemos tener y cumplir siempre nuevamente, ya no lo había mencionado ya por mucho tiempo, esto que mandó Jesús, no solo de amar a los que nos aman, sino de amar y perdonar a nuestros enemigos. Eh, Realmente eso va a hacer la diferencia y nos va a convertir en una iglesia lista para recibir el Espíritu Santo. Y hermanos, no nos preocupemos si nuestros esfuerzos aparentemente no están rindiendo frutos. Sigamos trabajando, porque esa es la semilla de mostaza. Comienza pequeñita y luego se convierte en algo extraordinario. Y es posible que los comienzos de un grupo, de una iglesia, de una pequeña congregación sean pequeños, pero el Espíritu Santo va a dar el crecimiento, hermanos. Así es que sigamos trabajando. Esa es la lección de la semilla de mostaza. Y al final llegaremos al tiempo de la siega que les mencionaba en Apocalipsis. Y espero que si nosotros tenemos el privilegio de estar vivos para cuando nuestro Señor Jesús venga en las nubes de los cielos, podamos ser parte de los que cantemos el cántico de Moisés y del Cordero. Los invito a todos a que nos convirtamos en eh, discípulos, en reproducirnos y dejemos de ser simples espectadores. Y Dios va a dar el crecimiento, como vimos en la primera parábola, el crecimiento de la semilla lo da el Espíritu Santo y de comenzar de ser una semilla de mostaza, se va a convertir esto en un movimiento extraordinario. Y más cuando sea derramada la lluvia tardía. Espero que todos estemos listos para reproducirnos, para recibir esa lluvia tardía y para contribuir, hermanos, al crecimiento de la iglesia y ser un instrumento de paz en las manos de nuestro Señor. Que Dios les bendiga grandemente.